Bueno, muy buenos días. También parado de este lado, impresionante la convocatoria de alumnos y de productores en este evento. Bueno, a las autoridades y organizadores del Naredo Invita, muchas gracias por haberme convocado. La idea era un poco presentarles sobre la temática del riego suplementario y dentro del marco que venían hablando los chicos recién de las buenas prácticas, lo que ha sido la experiencia de Córdoba en el tema del riego suplementario, ¿no? Sí. Bueno. Entonces el título de la charla es Riego complementario, buenas prácticas y avances tecnológicos. Un poco la idea es comentarle cómo fue necesario desde los orígenes de productores que decidieron en sistemas de secano pasar a una situación de alguna mayor seguridad productiva, con inversiones privadas, fueron creciendo y de alguna manera eso debería haber, necesitaba de algún acompañamiento para que sea organizado. Y el INTA, en este caso Manfredi, junto con la provincia, desarrollamos un sistema bastante interesante que quiero comentarles, que puede servir como ejemplo para las distintas provincias que quieran seguir creciendo a nivel de riego, ¿no? Algunas acciones que llevamos a cabo en cuanto a políticas públicas, y antes de pasar también, digo, la charla va a ser eso, después vamos a hablar de lo que es la tecnología del riego, cómo pasó desde los inicios a lo que hoy hay en el mercado, resultados productivos y los últimos avances que tenemos instalados ahí en la experimental de Manfredi. Entonces, las acciones para las buenas prácticas se vinculan a políticas públicas. El agua es de las provincias, el agua y el suelo de la provincia, por lo tanto el poder de control y de autorizaciones depende de las provincias. La capacitación como eje fundamental a medida que se va generando información y parte de lo que han hecho los chicos en su proyecto y después transferirlo a sus propios compañeros o participar en los que están acá en las reuniones es fundamental. Y bueno, los que fueron aportes técnicos vinculados al manejo de los cultivos y el desarrollo y validación de tecnologías. Voy a hacer correr hoy. En todos lados, salvo la zona mesopotámica, en algún momento del ciclo del cultivo, de la pastura, de lo que sea, pasa estrés hídrico. En la zona donde yo trabajaba cuando estaba en extensión, en investigación, con un régimen de lluvia de 750 milímetros concentrados entre octubre y marzo-abril, y sin lluvia en el periodo de invierno, lo que aprendimos tanto los investigadores, los productores y asesores es que tenemos que aprender a producir con escasez de agua. Es el sistema tradicional preponderante de la mayor parte de la región pampeana, incluso la zona núcleo, que aunque tenga mejores condiciones hídricas, siempre en algún momento el cultivo que sea o la plantación que sea está en un momento de estrés hídrico. Entonces, sobre esa base y sobre, en realidad, un piso muy importante, saber manejar el agua, recién hablaban también de conocer el agua, la textura, la infiltración, la densificación, es que cuando podemos acceder a sistemas de riego, tenemos que potenciar la aplicación de ese agua que normalmente, o en el caso de Córdoba, proviene de perforación. Esas perforaciones hay que bombear, lleva un costo económico del bombeo, por lo tanto, tenemos que ser hiper eficientes en el uso de cada milímetro que se aplica. Entonces, dentro de lo que fue la colaboración del INTA, las políticas públicas, ¿cambio? Hola, ahí está. Entonces, dentro de lo que fue la participación, colaborando con las políticas públicas, el volver para atrás anda bien, pero el de adelante no. Otra vez, 2. Sí. Una para atrás, perdón.
fue colaborar, o en realidad tomamos la posta de lo que fue un diagnóstico de la situación y lo que era la perspectiva del crecimiento de esta temática a nivel regional. Para eso, dale al próximo, por favor. Intervenimos junto con la legislatura en la modificación de la ley de uso de agua. Había una ley que permitía la formación de consorcios regantes, pero de agua superficial, que fue un desarrollo que hizo en su historia la provincia, lo que se llaman las colonizaciones. Se hacía el dique, se hacía el sistema de riego, se donaba o se prestaba por un tiempo a los productores para que se desarrollen o colonicen la región, y ese era el sistema de riego que estaba canalero bajo legislatura. No había ninguna legislación para las perforaciones. Entonces, una de las principales acciones que hicimos fue, junto con abogados y legisladores, cambiar la ley, agregarle una adenda a esta ley que permitiera legislar lo que es el uso de aguas subterráneas, que en ese momento, estamos hablando de los años 90 y pico, la realidad del conocimiento de lo que era el movimiento de los acuíferos en el subsuelo y cuánto se vinculaban entre provincias y demás era bastante complicado, ¿no? Por lo tanto, ejercer el uso de agua sobre esos acuíferos era bastante difícil. A nivel productores se forma lo que fue la Asociación de Regantes en el año 97. El riego empieza a crecer fuertemente en Córdoba en el 96. Creo que la mayoría ni había nacido para esa época. En el 97 se forma la asociación y en el 2003, cuando se da esa modificación de la ley, lo que se autoriza formar lo que se llaman los consorcios de agua subterránea. ¿Qué es esto? Es que los productores forman parte del ministerio que regula el uso del agua y los autoriza al monitoreo y control, y el ministerio se deja su poder de policía. Entonces los propios usuarios son los que se controlan y regulan el correcto uso de los acuíferos. El fin, como dice ahí, es administración y control de los volúmenes de cada usuario y colaborar en el control de la calidad, y promover la tecnología del riego mediante un uso racional y sustentable, dijeron recién varias veces la palabra sustentable, de los recursos involucrados. ¿Qué hicimos nosotros como INTA? Además de esas modificaciones, y les voy a detallar rápidamente, algunas prácticas. Pues bueno, la primera es decir, vamos a medir cuánta agua usan los regantes. No había un código para evaluar o validar caudalímetros, así que con las empresas fuimos evaluando eso. Un inventario, que ya les voy a mostrar, con una encuesta de regantes y la caracterización de cada campo en particular. Lo que íbamos a cada establecimiento, geoposicionábamos, teníamos la descripción de la carta del suelo, tomábamos muestras de secano y de riego para ver el impacto de la calidad de agua en el suelo y la muestra de calidad de agua. Próxima. Y lo que es el inventario fue ir determinando el crecimiento del área, los puntitos azules, después rojos, cómo va cambiando, se van incrementando, no sé si llegan a ver, celestes. Dale. Fuimos pasando en el 2005 de 70.000 a, dale nomás, al 2021 185.000 hectáreas, exclusivamente de riego por pivot. Después aparecen en los 2000 lo que es el riego por goteo enterrado. Dale. Y dentro de la encuesta, bueno, tenemos que aproximadamente en el 2021 en Córdoba había 185.000 hectáreas. El tamaño medio del pivot que regaba, que puede moverse en varias posiciones, era de 75 hectáreas. Después había equipos chiquititos de 30 hectáreas o de 300, de los cuales quizás fueron los primeros que se vendieron cuando había poca experiencia de los vendedores y los usuarios, porque son sistemas bastante incomplejos. Y Eduardo me pasó la foto de lo que es... ¿qué partida me olvidé? Aquí está. Coronel Suárez, también con el crecimiento, los puntitos verdes fueron el 2021, los rojos el 2022. Es una tendencia que en esta situación que hoy podemos hablar de cambio climático, la necesidad de tener alguna seguridad productiva a aquellos que pueden regar.
En breve voy a hablar de un decálogo que armamos en el 95, hace muchos años, de lo que eran las posibilidades de riego. Pero bueno, una de las condiciones es tener agua. Y para el 98 nosotros establecimos una zona, es azul para el Provincia de Córdoba, donde se mezclaban calidad de agua buena con suelos buenos, porque la condición es esta, ¿no? O en ese momento era calidad y cantidad de agua. Porque en el medio queríamos ver cuál era el impacto del uso de agua, si generaba degradación, principalmente la degradación, porque sobre todo los recursos subterráneos, siempre algo de sal tiene, siempre algo de sodio tiene, entonces medir los riesgos de salinización y sodificación, o lo más grave, que por un exceso en el uso de agua pudiéramos generar en el acuífero una degradación, lo cual por supuesto sería tremendo a la sostenibilidad. Y finalmente evaluar el impacto económico y ecológico del riego a nivel regional, porque si regamos y era más caro el collar que el perro, tampoco tenía sentido, ¿no? El otro foco que le dimos era la capacitación. Dale una más. Muchas veces las cosas están al alcance de las manos, pero por desconocer, como este hombre que no sabía que la fórmula del agua era lo mismo que escribir agua, hace trabajos mucho más complicados que a lo mejor desplazarse poco. Entonces uno de los focos que pusimos es que todo lo que sabemos, que hemos validado, lo queremos transferir. Y así empezamos con distintas jornadas en el 95, con cursos a distancia, dale nomás. Jornadas de riego y agricultura de precisión, dale. En el 2008 empezamos con la primera reunión internacional de riego, ya buscando experiencias internacionales, y ahora, este año, se hace cada 2 años, el 11, 12 y 13 de septiembre es la 8ª reunión internacional, que de paso aprovecho para invitarlos. Y como les decía, ahí en el 95 y 96 armamos este decálogo. ¿Cuáles eran los pasos que deberían considerar el usuario de riego? Primero, determinar la calidad y el caudal de agua, porque muchas veces se hacía, sobre todo por riego por pivot, se compraba el pivot y después se veía qué agua tenía, entonces cuando regaba prácticamente eran mínimos los milímetros que aplicaba. Conocer el suelo a regar, hacer el manejo sustentable. Como les decía recién, en Córdoba el 90 y pico % del agua, la fuente de agua son perforaciones, entonces hay que gastar energía. Por lo tanto, y hablaban los chicos recién y estuvo contando Presid el tema de conservación del suelo, aprovechar al máximo el agua de lluvia, que es la gratuita. Después, cuando haya que suplementar, paguemos, pero mientras tanto potenciemos el agua de lluvia. Fertilizar solo lo necesario. Cuando viajábamos a Estados Unidos o a Europa, los acuíferos contaminados con nitrógeno, nosotros estamos lejos de ahí todavía. Bueno, no adaptar el proyecto al equipo. Y me voy a la 10ª. No riegue el que quiere, sino el que puede. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se tienen que dar esas condiciones de calidad, cantidad de agua y tipo de suelo, porque no tiene mucho sentido a un suelo de buena calidad aplicarle agua de mala calidad, porque en el corto o mediano plazo ese suelo que era productivo o se puede transformar en improductivo, o las enmiendas y manejos para mejorar esa, principalmente vinculado al agua, a las sales y el sodio, va a salir más caro que lo que se puede potenciar con el riego. Sí. Dale nomás. Entonces parte de nuestro trabajo fue dale nomás. Esto que hablábamos de conservación o manejo del agua. En la encuesta veíamos casi el 70% trabajaba con sistema de siembra directa, un poquito con labranza conservacionista, hoy no existe más, en ese momento sí había, y había un 6% que hacía labranza, pero está vinculado en Córdoba, es una zona donde se hace mucho maní. El maní no solo viene ya para la cerveza, sino que en el cultivo se produce el fruto bajo tierra, entonces para cosecharlo hay que arrancar, y esa era la labranza que consideramos. ¿Vale? Y empezamos a generar mapas de calidad de agua. Este fue el primer mapa que hicimos desde INTA, el de la izquierda de ustedes, y después la provincia, a través de un proyecto internacional, genera el mapa de calidad de agua de toda la provincia. En este caso está referido a uno de los valores que se toma, que es la conductividad eléctrica, pero bueno, toda la zona verde y amarilla sería la zona donde tendrían, o sea, conductividad eléctrica es una de las limitantes para definir si el agua es buena o mala.
la zona roja, sudeste de la provincia de Córdoba, muy mala en calidad de agua, o allá arriba el noroeste. Entonces, hoy Córdoba, San Luis y hay otras provincias son las únicas que tienen su inventario de acuíferos. No solo se determinó las calidades, sino los caudales. Entonces, hoy tranquilamente podemos decir que el uso de los acuíferos que estamos haciendo es muy escaso. Los estudios que ha hecho la provincia dice que podríamos casi triplicar o cuadriplicar el área regada sin afectar el nivel de los acuíferos. Eso generó que la ley antes daba un permiso precario para el que se inscribía para regar, y hoy les dan se me fue el nombre, un permiso real, o sea, ya no es por tiempo indeterminado, determinado, perdón. La única condición es que con ese seguimiento de acuíferos, si hay algún abatimiento de los recursos, la provincia puede decir, tienen que bajar un 10, 15, 20% de lo que van regando por año. Pero como todavía estábamos, por suerte, muy por debajo de lo que puede ser el nivel de abatimiento, el potencial de área de crecimiento del riego en Córdoba puede ser de un 200% la próxima. Lo otro que trabajamos mucho es que la mayor parte, como en general, la mayor parte de la información que llega siempre está vinculada a información externa. Las tablas de calidad de agua que se usan son de Estados Unidos o de FAO, y esa calidad de agua de Estados Unidos, que es Riverside, estaba hecha para Texas, que sería tipo La Rioja, San Luis, mucho más árido, pocas lluvias de lavado. Entonces, entre todo ese muestreo de suelos que hicimos y de calidades de agua y la vinculación, establecimos una tabla que puede ser bastante útil para toda la región pampeana, con valores tanto de calidad de conductividad eléctrica como de sales, y un tema que se llama RAS, que no nos vamos a meter, que asocia todos los elementos químicos. Por supuesto, mucho más permisivo que el otro. Y con la experiencia que los puntos que tomamos para fijar estos valores, tenía que ser productores que por lo menos llevaran 15 años regando, ¿no? Entonces eso ya, el impacto en el suelo estaba bien claro. Y eso permitió establecer, sobre todo lo que más se usa, el RAS ajustado, que valores medios, entre 5 y 10, que es lo que tiene la mayoría, no tiene impacto en el suelo. O sea, sí tiene impacto a lo que se llega, el suelo, que un elemento llega a un nuevo nivel de relación de sales, y ahí se estabiliza. El otro tema donde fuimos aportando el sistema es información sobre el momento y la decisión del riego y la lámina, ¿no? Lo que llamamos balance hídrico. Pues lo que primero hacemos hincapié en todas estas reuniones es que regar no es tirar agua. Regar es aplicar agua. Es el suelo una caja del banco, y el agua es la plata que tenemos en el suelo. Entonces lo que nosotros manejamos es el préstamo desde otro lugar del suelo más a profundidad. Le dejamos en depósito el agua ahí en el suelo, y la planta va consumiendo de manera que pueda generar la máxima producción sin detrimento de la calidad del suelo y demás, ¿no? Dale otra. Este mapa es un mapa del balance hídrico de todo el país, y como ven, salvo lo que es Misiones y Corrientes, que está en azul, que sería un balance positivo, o sea que las lluvias son más de lo que evapotranspira una pastura, generalmente al alfalfa, bla, bla, bla. El resto del país, sobre todo si nos vamos hacia el oeste, vive en déficit hídrico, ¿no? Entonces, y entre medio las distintas escalas de déficit. Por lo tanto, en el manejo de cultivo, por eso, según la zona, si nos vamos a la zona de Patagonia, hablamos de riego integral, casi todo el agua aplicada para el crecimiento se aplica con riego, y en estas zonas subhúmedas, semiáridas, se habla de riego suplementario, complementario, porque se aporta lo que le falta, que no nos da las lluvias. Próximo. Dale. Para eso nosotros fuimos desarrollando el INTA, la planilla de balance hídrico. Es un Excel que fue un resumen de casi 70 años climáticos transformados en evapotranspiración, y ese Excel permitía ir corrigiendo cómo estaba el contenido del agua del suelo.
Después en Oliveros desarrollaron lo que es el BAICU, que es ya es un programa sobre ese Excel que habíamos armado nosotros. El Aquacrop es otro balance que hace, que está en la nube, que lo hizo la FAO, otra vez. Hoy hay balances satelitales, CONAE, que es la Comisión Nacional Aeroespacial, a través de los satélites que ha mandado al espacio, está desarrollando también el servicio de balance. Y en definitiva, lo que buscamos es que la línea de puntos negra esa es el mínimo contenido de agua. Por debajo de eso, los cultivos empiezan a tener déficit. La línea integrada es el suelo a capacidad de campo, o sea, lleno de agua. Y lo verde es lo que nosotros manejamos de manera de ni gastar más aplicando agua donde no corresponde, ni pasar por debajo de la línea de punto para que sufra déficit. Y entre medio, esa es la línea de agua en el suelo, siempre está a la mitad de su capacidad máxima. Y el balance es ir manejando los aportes de la lluvia, y cuando no alcanza ese aporte y empezamos a bajar la línea de puntos, empezamos a poner riego. Las nuevas tendencias están vinculadas más a medir el índice verde de los cultivos. Hay muchos trabajos, sobre todo en plantaciones que son más estables, que llevan muchos años a lo largo del tiempo. Y bueno, en el caso hay un modelo que hicimos en Manfredi, el modelo INTA-KC, que en definitiva lo que hace este KC es acercar un poco más esa estimación de la transpiración de cultivo a un valor más real. Dale. Como mensaje, la sustentabilidad de la agricultura bajo riego se apoya en los pilares de correcto manejo, uso eficiente de agua, que se obtiene gestionando un balance hídrico. Lo otro es tirar agua, no es regar. Vamos. Bueno, también medimos el impacto porque así como se produce mucho, también se exporta mucho. Muy rápido nomás, lo que es el balance de carbono, que es otro indicador de la fertilidad. Ahí están las pérdidas por mineralización. Es mucho más largo, ¿no? Dale a la otra. En el balance anual, si comparamos el riego secano y con una rotación, también en este momento cuando hicimos este trabajo, era donde se había impuesto el monocultivo. Todavía no. Tanto en riego como secano, esa rotación trigo, soja y maíz nos daba, con esos rendimientos que obteníamos, un balance positivo, y en el caso del riego tenía un 65% más de aportes de carbono. Lo otro era, bueno, está todo muy lindo, los acuíferos, pero bueno, ¿cómo responde o no al riego los cultivos? Estos son resultados de 25 años, promedios de 25 años. En este caso es soja de primera y soja de segunda. Las barras azules es riego. Nosotros soja de segunda le decimos no la tardía, sino lo que se siembra posterior a trigo, en nuestro caso mes de diciembre. Y bueno, dale un clic. Tenemos promedio de 25 años, 4.100 kilos en la soja primera con riego, cerca de 3.000 en el secano, con un incremento de un 41%. Y cuando es sobre trigo, por supuesto, las condiciones ambientales son peores para cualquier cultivo. Ese rendimiento baja a 3.000 y en el secano a 2.500, y ahí el impacto es un 30 y pico % más. En el caso del trigo, como les dije al principio, prácticamente no tenemos lluvias de invierno, entonces el trigo de la región centro de Córdoba se hace con el agua que se acumula ahora en el barbecho y las pocas lluvias que empiezan allá en octubre, cuando ya está el cultivo bastante avanzado. Entonces el riego tiene un altísimo impacto, vemos que se duplican las producciones, dale otra más, y pasamos en general de los 2.300, 2.400 kilos de secano a más de 5.000 kilos con riego. Ay, me olvida, los puntitos, si se llega a venir arriba, son los rendimientos máximos de la campaña. Entonces, en los últimos estamos alrededor de los 7.000 kilos en el trigo bajo riego, pero el promedio, por supuesto, contempla el año 96, donde estamos aprendiendo a manejar. Dale. Y con el maíz algo parecido, si bien ya hay aportes de lluvia, tenemos hace 25 años un promedio de 120 quintales con rendimientos de 157 quintales. Esto es aspersión, ¿no? Y 80 en el secano. De nuevo, sobre trigo
bajan a 95 y a 60. Dale. Y lo otro que hicimos especialmente con el maíz fue hacer una separación de cada 5 años para ver cuál era el impacto del riego, cuál era el impacto de la genética, cuál era el impacto del manejo. Y lo que fuimos viendo que entre manejo y genética hay un salto a partir del 2000, que pasamos de los 10.000 y pico de kilos a arriba de 12.000. Lo mismo pasa en el secano, lo único que en los años flojos la genética, si no hay lluvia, no se expresa. ¿Vale? Pero desde hace unos años estamos insistiendo que ya los cultivos, los commodities, como llamamos así, trigo, soja, maíz y algún otro, se hacen en el secano. Cuando nosotros aplicamos riego, que aplicamos, como incrementamos los costos y demás, creemos que es la oportunidad para otros cultivos, y es lo que estamos metidos ahora, como el poroto, como el garbanzo, lo que llamamos specialities, que tienen un mayor valor agregado. Esos specialities, la mayoría no tienen mucho mejoramiento genético, entonces no tienen altos rendimientos. Arveja, coriandro, y ganadería ovina. Estamos haciendo también en uno de los módulos pastoreo directo ovino con alta carga con muy buenos resultados. La macana de todo esto es que al no ser una commodity, todos los negocios están vinculados a un contrato previo. No me puedo largar a hacer arveja y después salir a ofrecer, porque lo más seguro es que vamos a perder plata. Entonces, es una muy buena opción si hay contratos con empresas, y por supuesto dan mayor ingreso y mayor valor agregado. Bueno, en cuanto a tecnologías, no sé cómo estamos de tiempo. Bien, bueno. También desde el año 90 y pico que empezamos a regar, empezamos a trabajar en validar procesos tecnológicos. Desde el primer mapa de rendimiento, ahora es muy común hablar de mapa de rendimiento, pero bueno, ahí en el 96-97 hicimos el primer mapa con la firma DIA en su momento, que nos permitió ver que no todo, si bien se sabía, pero nos permitió ver que no todos los lotes son exactamente iguales, que hablamos de rendimiento promedio, pero dentro de ese rendimiento promedio hay zonas buenas, hay zonas muy buenas, hay zonas malas. Nos permitió, en ese caso, las diferencias de colores son evaluación de híbridos, no todos los híbridos son iguales, y bueno, de alguna manera lo que permite es hacer una mejor gestión de los recursos. Un poco la historia, consultando la inteligencia artificial, y cuando hablamos de riego, dale nomás, estamos hablando que hace 5.500 años atrás ya se regaba en el mundo, en lo que es hoy Irak, Irán o Siria, con los sistemas de riegos organizados, a través del desvío de algunos ríos como el Éufrates y el Tigris. Dale. En Egipto ya 5.000 años atrás también ya regaban organizadamente a través de sistemas complejos de canales y represas. Dale. Ya más localmente en América, en el 1400, o sea, estamos hablando de hace 800 años también, los incas crearon un sistema de riego y terrazas para cultivar, sobre todo en zonas muy empinadas. Y bueno, después con la revolución industrial empieza lo que es el desarrollo de las bombas para presurizar y hacer sistemas más eficientes, ¿vale? Hasta hoy el siglo XX, donde el objetivo de todas estas tecnologías principalmente es hacer una distribución más precisa del agua y una mayor eficiencia del uso, ¿no? En este repaso si nos vamos a la foto de la izquierda de usted, un sistema tradicional, histórico y vigente de riego canalero de cualquier lado. Como el primer paso tecnológico fue la foto del medio, eso es una válvula de caudal discontinuo. Esa es una válvula justamente que tiene una computadorita, uno le pone el largo del surco y algunos datos, y lo que va haciendo mecánicamente va abriendo para que riegue una ala o el otra ala del campo, un sector u otro sector. Eso mejoraba la eficiencia en altísimas proporciones, y uno diría, bueno, ¿qué más tecnológico que esto? Bueno, fue el desarrollo de otro sistema que se ve apenas, allá está la válvula esa amarilla, que es un sistema parecido al del medio, y esta flecha acá marca un sensor de humedad que está instalado en el medio del lote, va en distintas partes del lote. Entonces ya no es mecánico por tiempo que se va el agua para esta ala o para esta ala, sino que cuando llega un cierto contenido de humedad que le indica el sensor de ahí,
le da la orden a la válvula y empieza a regar. Entonces mejora mucho más la eficiencia del riego, porque lo que se está autorizando o permitiendo regar está en función al almacenaje del agua que se va logrando a medida que se va regando. La otra tecnología es el riego por pivot, que a lo mejor muchos han visto cuando van por la ruta larga de los sistemas más viejos, como el que está a la izquierda, pero la base es la misma, con distintas tecnologías. Dale. Esto es una foto de Estados Unidos, donde cada vez más complejizado el sistema. Dale. Y luego, más tecnológico, lo que llega a ser el goteo enterrado, que nace en Israel, en el desierto prácticamente, para darle el máximo aprovechamiento al agua de lluvia. Dale. Ese fue el primer gotero que se hizo, dale, y la primera máquina que incorpora los goteos a las cintas. Y bueno, después todo el desarrollo de goteros que van dentro de la cinta, que incluso ya vienen con algunos herbicidas de liberación lenta para evitar que las raíces ingresen a los goteros. Dale. Y hoy en Manfredi tenemos instalado lo que considero yo uno de los sistemas de mayor tecnología y más vinculados a un riego de precisión, y también vinculado a lo que es la producción actual de bajo riego en el país, que es un sistema que tiene como fuente de energías renovables, paneles solares, que tiene un sistema de pivot de alta velocidad, que ya lo vamos a explicar, que tiene una tecnología que se llama Hummingbird, que ya vamos a ver un video, y que, como les dije recién, cambiamos el foco de producción, no nos vamos al trigo soja maíz tradicional, sino a sistemas de cultivos no tradicionales. El pivot, básicamente, todos los pivots tienen una velocidad de avance única, y bueno, este sistema genera el doble de velocidad. Y ya les voy a explicar por qué sería útil eso. Lo segundo, una barra multitarea. Este es un desarrollo de un amigo argentino, cordobés, que se llama Hummingbird, que es un sistema para aplicación y distribución de fitosanitarios. Esa es una de las posibilidades. La otra es que en esa barra se instale alguna cámara, por ejemplo de índice verde, que permita hacer mapas de índice verde. Les voy a mostrar el video para que se imaginen lo que es esa barra multitarea. Porque, digamos, un poco la idea es que el pivot ya no sea exclusivamente para regar, sino que tenga otros usos. Esta máquina, como ven ahí, es un brazo, un carretel que se va desplazando, tomando el pivot solo como estructura de sostén, e independiente del pivot en cuanto al uso del agua, y lo que permite, con esa barra que va y viene, puede ser, si tiene una camarita, por ejemplo índice verde, ir testeando, y a la vez, como el equipo tiene alta velocidad, en muy poco tiempo da toda la vuelta, hace un índice verde, y nosotros podemos hacer una prescripción variable de fertilización para compensar las zonas de baja nutrición. A su vez, se ha evaluado mucho, este proyecto se estuvo chequeando también en Estados Unidos, por ejemplo en la zona de Washington, que es una zona muy papera, y necesita mucha aplicación de fitosanitarios. Bueno, normalmente se hacía con máquinas en el medio de barro. Esto, como usa las huellas del pivot y no necesita que riegue, le permitió hacer aplicaciones controladas. Entonces lo que va es ese cabezal, como las impresoras viejas, que va y viene a lo largo de ese cabezal, y puede ir o aplicando agua, fertilizante, algún fitosanitario, o tomando información a través del sensor que tenga, ¿no? Se regula, por supuesto, en altura para cultivos de bajo porte o de alto porte, y todo eso se va registrando en un software. Esa tecnología hoy está disponible, como les digo, ya está, si querés puede hacer. Y permite, por ejemplo, no es el caso, pero sí sería un mapa de índice verde generado por este aparato, y luego a partir de eso hacer aplicaciones de variables de insumo. La otra tecnología también que está vinculada a la agricultura de precisión y al manejo de precisión es el riego variable. Y como ven ahí, a ver si le da, cada bajada que tiene el pivot tiene una electroválvula, y según en una prescripción previa
puede desde no aplicar agua, como es el circulito del medio, o aplicar más dosis a la izquierda. ¿Eso de qué depende? Bueno, primero tenemos que tener una información básica, como puede ser un mapa de rendimiento, generamos ambientes, y a partir de esos ambientes hacemos una prescripción de riego. Obviamente, donde está más azul, recomendamos poner más agua porque tiene algún potencial que genera eso. Dale. En este caso, perdón, ese es el campo de Manfredi, son 1.300 hectáreas. Lo que está pintado ahí fue el primer pivot que pusimos para riego en el año donde están los resultados productivos. No, todavía no. Y después, bueno, no sé si se llegan a ver, se adquirieron 4 pivot más, y hoy pasamos de las 1.300 que regamos 30 hectáreas, estamos regando casi 700 hectáreas. A través también, al igual que acá, de una cooperadora formada por productores. Bueno, ese riego variable, la idea es validar el manejo de tasas variables sin afectar el rendimiento y buscar una mejor eficiencia en el uso del riego. Dale. Bueno, todo el proceso, cómo se hizo la selección de los espacios. Dale. Y terminamos dividiendo el lote en 3 zonas: el ambiente verde, que es la loma, lo amarillo, la media loma, y lo rojo, el bajo. Donde está más verde es donde iba a ir el trigo. Ahí establecimos 3 láminas de riego, 3 lugares. Dale. Y había 2 tratamientos. Uno, el riego tradicional, si no conocen, cuando el pivot avanza, riega 20 milímetros en todo su movimiento. Y otra parte estaba con el riego variable. No, volviendo atrás. Lo primero que hicimos es medir el agua. Y cuando medimos el agua, generalmente en los lotes, mezclamos después que tomamos los datos. Y bueno, en los 2 casos da bastante parecida, 260 milímetros de agua promedio. Pero si después analizamos, la loma tenía 240 y el bajo tenía casi 280. Había 40 milímetros ya de reserva diferente en el suelo. Dale. Ahí. La lluvia del ciclo de cultivo fueron de 164 milímetros. Y en la columna de la izquierda, la DB, quiere decir dosis variable, a la loma se le pusieron 438 milímetros, 418 a la media loma y 383 al bajo. En promedio daba 413. Y en lo que era tratamiento uniforme, 393 milímetros para todo. Dale. Y bueno, lo que logramos es, en un tratamiento o manejo normal, los rindes serían desde 6.900 en la media loma a 7.900, 10 quintales de diferencia entre los distintos sectores, con un promedio de 7.300. Y en el caso de la dosis variable, fíjense que está entre 7.300 y 7.600, promedio 7.500. Lo que logramos fue eficientizar o potenciar los lugares que, en este caso, por altura, tenían distintas condiciones. ¿Dale? No. La otra tecnología que todavía no hemos validado, pero que sí queremos incorporar, es el riego con luz. Suena raro, pero bueno, unos brasileros desarrollaron un sistema de poner luz, una luz especial a los pivotes, y de noche la hacen pasar, no todas las noches, no todo el ciclo. Y bueno, los resultados que tienen ellos es un incremento de un 30-40% de los rendimientos, principalmente porque aportan energía con la energía de la luz y fotoperíodo. Pero eso es un súper avance tecnológico. ¿Dale? Lo otro que trabajamos también es el riego por goteo. Siempre existió para los cultivos de alto valor, y bueno, a partir del ofrecimiento de unas empresas incorporamos el riego por goteo enterrado para cultivos extensivos. La cinta, como ven a la izquierda, está no sé si llegan a divisar la manguerita negra a unos 30 centímetros del suelo, y manejamos el sistema de manera de ofrecerle el agua directamente a la raíz de los cultivos. ¿Dale? Lo último que instalamos fue hace muy poquito, hace 2 campañas, el riego solar. Acá lo que le mostré antes es un sistema on-grid, o sea, se genera energía, pero la energía que consume la bomba o el equipo, no sabemos en ese momento si es de la energía eléctrica o de los paneles. Después hay un medidor de doble dirección que nos termina haciendo un balance. En este caso, este sistema es 100% solar, no hay ningún aporte de energía eléctrica. ¿Vale?
Dale, con los detalles vamos. Bueno, sí, con esto. Dale nomás. Perdón, una para atrás. Las pruebas que hicimos estaban vinculadas a distanciamiento entre la cinta de riego, los caudales de los boquillas, de los emisores, que eran entre 1,60 m, 1,80 m, y caudales desde 0,8 litros por hora hasta 1,5. Una más. Dale. Ahí está. Y cuando instalamos los paneles solares, la primera propuesta fue que queríamos regar X cantidad de horas del día. Dale. Entonces lo que ven ahí es la curva esa implica o muestra lo que es la energía que va mandando el sol a lo largo del tiempo, que llega a su tope y luego baja. Entonces en esta propuesta queremos regar tantas horas. Bueno, gran parte de ese periodo en donde termina el área amarilla y la roja, la bomba funcionaba a no su plenitud, y entre las barras rojas era cuando estaba con el potencial que le ofrecía la energía solar. Este año pusimos que arrancara la bomba cuando estaba en estas condiciones de plenitud de energía. Dale. Y bueno, ¿qué medimos? Que en el maíz aportamos, sí, o sea, con 100% de energía solar, se generaron aproximadamente 5.000 kilowatts, que en ese periodo se agregaron, después de 484 milímetros, a un promedio de 3 milímetros por día, y esos son los kilowatts generados, lo de la columna de la derecha. Ese es el balance hídrico, no le voy a meter ruido, pero bueno, se regaron 484 milímetros, llovió 338, pero nosotros en ese balance ya usamos la lluvia efectiva, porque una cosa es lo que llueve y registra el pluviómetro, y otra, por lo que comentaron los chicos, según la textura, la cobertura del suelo y la intensidad de la lluvia, lo que queda en el suelo es muy, muy diferente. Entonces, de los 338, nosotros consideramos 286 milímetros, y obtuvimos para ese maíz de la campaña 22-23 160 quintales de promedio, y fíjense que no se ve abajo el secano, 15 quintales. Fue un año muy seco, también por eso se regó tantos milímetros, pero hablamos de 160 quintales contra 15 quintales. En el mismo año también se regó la soja, bueno, toda la misma historia. Vamos directo a los rindes, así ya terminamos. También se regó 483 milímetros, y esa soja también rindió 4.000 kilos, no está el secano, pero el secano dio 4 quintales, o 400 kilos. Entonces, de nuevo, si bien es un módulo de pequeña escala, es totalmente modulable a mayor superficie. Conclusión: el goteo enterrado para cultivo extensivo funciona muy bien, la energía solar para manejar los riegos funciona muy bien. Así que, creo que no hay más. Bueno, eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Aquiles. Excelente la presentación, y agradecerte de la distancia que viniste para dar esta charla. Realmente es muy importante, porque haciendo un pequeño resumen de lo que Aquiles nos ha mostrado rápidamente en 4 minutos, él presentó primero un panorama de cómo es la relación público-privada entre la provincia de Córdoba, los consorcios regantes, la participación del INTA en lo que hace la reglamentación o regulamentación del uso del agua del suelo, los estudios a nivel de acuíferos que la provincia de Córdoba tiene y lleva hace muchos años, y la vasta experiencia que la experimental Manfredi lleva adelante hace también bastante años, ya cumpliendo la 9ª edición del Congreso de Riego. A eso adicionado las buenas prácticas agrícolas necesarias para poder realizar un buen riego. Fundamental el balance hídrico, lo repitió varias veces Aquiles, es para definir, cuánta cantidad de agua estamos utilizando y qué calidad de agua usamos. El inicio en la provincia de Córdoba es prácticamente el mismo del partido Coronel Suárez, la década del 90-96,
con un crecimiento exponencial, ellos mucho más, llegando casi a las 170, 180.000 hectáreas regadas, lo mismo en la provincia de San Luis. Nosotros estamos en un proceso de expansión de riego, principalmente en el sudoeste bonaerense, partido de Suárez y sus partidos limítrofes, también similar. Y toda la tecnología que fue, digamos, mencionando Aquiles, que se fue incorporando al sistema de riego por pivot central, que es, digamos, hoy la tecnología que más se está difundiendo, inclusive en el sur de La Pampa. De manera tal de que hasta llegar a las imágenes satelitales, el uso de los mapas de rendimiento, el uso de la cantidad de agua variable y toda la parte de la luz solar que acaba de mencionar Aquiles, digamos, de tecnologías de muy avanzada. Yo creo que más de uno que quiera ampliar esto puede estar participando de las ediciones que la experimental Manfredi lleva adelante, que son particularmente he estado en ellas y son muy interesantes, con personas del país, incluso del extranjero. Así que creo que, digamos, es un panorama bastante amplio, y haciendo hincapié un poquito que la provincia de Córdoba y la provincia de La Pampa son dos provincias que han trabajado mucho con los gobiernos provinciales y los consorcios regantes para poder regulamentar el uso y, digamos, la producción y la cantidad de agua que aportan los acuíferos y la demanda hídrica por parte de los cultivos, en este caso por bajo nivel de riego por pivot central. Bueno, no los quiero apabullar porque la charla la dio Aquiles, pero es simplemente hacer un pequeñito resumen como para que vean, después lo podemos ver en punto por punto. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Lo tenemos Aquiles aquí adelante, así que le cedo la palabra a cualquiera de la audiencia que quiera preguntar algo. Mientras se decide, me faltó, que no pude creer por tiempo, la otra tendencia en lo que es allá al fondo. El riego es el uso de los efluentes como nueva fuente de agua, ¿no? Y ya también en Córdoba está legislado, se llama uso agronómico o reuso. Uso agronómico sería, por ejemplo, los efluentes de pecuarios, que son en poca cantidad, pero que tienen mucho nutriente, tomarlo como un aporte fertilizante. Es el uso. Y el reuso es, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo, el tratamiento de las cloacas de las ciudades, luego del proceso de estabilización y demás, como fuente ya de agua para regar, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, la pregunta sería, en base a los acuíferos, ¿cómo hicieron o quién realizó los estudios de la sustentabilidad del acuífero o del potencial del acuífero? Si fue el INTA, si fue el gobierno de la provincia de Córdoba, si fueron las universidades. Eso es lo que nos está faltando en provincia de Buenos Aires. O sea, estamos parados sobre un desconocimiento del tema y estamos haciendo algunas proyecciones en forma particular. O sea, productores en forma particular lo están haciendo con la Universidad de Buenos Aires. Pero me interesaría, en el caso de Córdoba, cómo se llegó a saber o a, digamos, calcular la sustentabilidad o el potencial de los acuíferos. Bueno, perfecto. En Córdoba, puntualmente, la provincia se postuló en un proyecto internacional que financió. Una vez que lo ganaron, dividieron la provincia en norte y sur. La zona norte la hizo el Colegio de Geólogos de la provincia, y la parte sur la Universidad de Río Cuarto, también con otros geólogos. En el proceso se midieron la mayoría de las ciudades y pueblos de Córdoba no tienen ríos cerca, tienen perforaciones, entonces se tomaron prácticamente total de las perforaciones que hay distribuidas a lo largo y ancho, más las perforaciones de riego, más el seguimiento de las partes superficiales, y con el análisis de todo eso se llegó a este mapa que a su vez, con otras mediciones que no soy geólogo, sino no las podría repetir, le permitió cuantificar el caudal, el tiempo de recarga y sobre todo darle los límites, ¿no? Un ejemplo muy clarito, el río Tercero tiene una infiltración altísima que genera un acuífero fuertísimo, pero se corta a los 5 kilómetros al norte y al sur del río. A los 6 kilómetros no hay agua. Entonces, hasta le permitió ese estudio definir los límites, además de la capacidad. Eso lo hizo así. San Luis lo hizo el INA, Instituto Nacional del Agua, lo pagó por supuesto la provincia, que también tiene su capacidad para hacer esto. Entonces hay diferentes fuentes para hacerlo.
Y te agrego un puntito más, el consorcio de regantes de Córdoba, que con este rol que le dio la provincia, lo que hizo fue en varias perforaciones de los regantes, le hizo el estudio de la datación del agua. Para los que no conocen, la datación del agua es un estudio que permite estimar el agua que estamos sacando ahora, de qué lluvias provinieron. Y bueno, según la zona, había lugares donde esas lluvias fueron de hace 17.000 años atrás, otras zonas 12.000, otras zonas 5.000, y en la zona norte de Córdoba, Jesús María, estamos hablando de 120 años, ¿no? También como para tener un ojo que los movimientos subterráneos en algunos casos son lentísimos y en otros son mucho más rápidos. Mi nombre es Pablo Iskovich, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. Quería consultarles, en Córdoba, ¿la concesión de riego es un derecho reconocido en catastro? O sea, ¿la provincia reconoce ese derecho sobre la parcela? Sí, lo que decía, en Córdoba se armó lo que es APRI, que es Administración Provincial de los Recursos Hídricos, y lo que cambió a partir de la ley y de ese mapa de acuíferos era un permiso precario, ahí me acordé, a la concesión del riego. O sea, el usuario que con todos los permisos, habilitaciones, estudio del geólogo, hay un geólogo contraparte a la empresa que vende, que obviamente es como un escribano, cuando está todo bien, lo que se le da es la concesión. Y esa concesión todavía, esa es todo lo lindo. La parte fea es que no hemos llegado a la medición inmediata de los consumos, porque la idea hacia futuro es que los usuarios paguen por consumo. Entonces el que consume desaforadamente pague más y el que consume menos, ¿no? Pero bueno, ya con la concesión tenés un permiso, no te digo eterno, porque la idea es, como se va siguiendo el nivel de los acuíferos, en algún momento, como pasa en Nebraska, te dicen vos hoy, este año regás 300, y hace como quieras, pero vos 301 te multan. Perfecto. Sí, yo me refiero a si el productor, una vez que tiene la concesión, si un día quiere vender su parcela, consta esa concesión. Sí, es un derecho totalmente. a la parcela. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo le quería preguntar a Aquiles, digamos... con el micrófono, sí. Con el micrófono, así te escuchan, digo. Sí, los porcentajes de recarga de los acuíferos, digamos, ¿cómo los manejan ustedes en función de qué porcentajes debería haber de recarga de los acuíferos para garantizar el abastecimiento de agua a los pivots, en este caso particular, al consumo humano y al consumo animal? Bien. Ese es un rol que tomó el consorcio. En una perforación se habla del nivel estático, sin funcionamiento de la bomba, y el dinámico, ¿no? Entonces lo que se mide es el nivel estático en dos momentos. En marzo, que es cuando supuestamente se recarga, y en octubre, cuando supuestamente está más bajo en función que no hay lluvia, entonces se aplica mucho para el trigo, perdón. Y y eso lo vienen haciendo en 180 perforaciones a lo largo de toda la provincia y vienen registrando. Si bien sabemos que tienen que haber esas variaciones, cuando se usa el valor de los últimos 12 años que vienen midiendo, la diferencia ha sido de centímetros. Entonces quiere decir que no hay abatimiento de acuífero. Si la bajante fuera de 50 a 1 metro, ya es preocupante. Ejemplo, de nuevo, Nebraska tienen bajadas de 18 metros. Entonces ahí es recontra preocupante. Bueno, ¿alguno quiere preguntar alguna cosa más? ¿Algo más? Si no, yo tendría creo que una última pregunta para Aquiles. ¿Cuáles son los principales problemas que vos visualizás en el uso de todas las buenas prácticas agrícolas de riego? ¿O qué principales problemas ustedes en la provincia de Córdoba encontraron al tratar de difundir las buenas prácticas? Bueno, de la experiencia que fuimos haciendo todos, la primera mala práctica fue que los vendedores lo que hacían era poner un círculo dentro de un cuadrado rectángulo, que son los lotes tradicionales, y eso generó un sobredimensionamiento de equipos y un subdimensionamiento de las láminas de reposición.
Entonces teníamos equipos ventiladores, no podían parar porque era tan poquita la lámina que incluso a lo que se cambió es que a ese mismo lote ahora lo tienen que dividir en 4 y riegan por sectores para mejorarlo, ¿no? Pero eso se corrigió por suerte. Pero fue en los equipos vendidos entre los 95 y el 2000, la mayoría están recontra mal dimensionados. Lo segundo fue que también se corrigió la calidad de agua. Hay varios en la zona de Villa María, ahí en el centro, varios equipos con agua de muy mala calidad que tuvimos que decirle que no pueden regar más, porque afectaron mal el suelo con sales, ¿no? De lo positivo hoy dentro de la ley de buenas prácticas que tiene Córdoba, que para las distintas tareas le paga a los productores, incluyeron el riego como una buena práctica, por lo menos desde la inscripción. Eso también fue una buena, ¿no? Como el consorcio regante está formado por usuarios, si Eduardo, yo me entero que perforó y no se inscribió, voy y le digo a la provincia, Eduardo está sacando agua sin autorización, y al principio era medio conflictivo y ahora está clarito, nadie se le va a ocurrir perforar sin hacer las cosas bajo la ley. Bueno, y vos mencionaste el tema de, digamos, el uso de aguas de mala calidad o por ahí de mediana calidad. En esta región, estamos en una región de zona del Partido Coronel Suárez con suelos de buena y mediana calidad, y en otras regiones más alejadas del sudeste bonaerense, aguas de no tan buena o mala calidad. ¿Qué consecuencias podría llegar a traer al ambiente general, en particular a los suelos, que fue el tema que recién tocaron los chicos? Claro, bueno, el problema de la salinización y sodificación, está el sodio, un elemento dispersante, entonces suelos que tenían muy buena infiltración, el sodio dispersa las partículas, deja de haber esos espacios porosos que hablaban los chicos que no sé por dónde están, y entonces el agua no tiene por dónde entrar, empieza a escurrir, se nos va, ¿no? Entonces, no solo el agua del riego, el agua de lluvia, y eso es sodificación. La otra es la salinización, es el aumento de contenido de sales que genera que hay un momento que, según el valor que tengan, que por más que el suelo tenga agua, la planta no lo puede tomar porque tiene demasiada presión osmótica, ¿no? Entonces, con ese estudio que hicimos nosotros de las distintas calidades, las conclusiones es que el que tiene agua regular no es que no pueda regar, porque también según la composición y los suelos que tenés, vos podés tener el lavado de las sales, que lo hacen las lluvias. Pero sí no podés regar complementariamente. Y sí podés decir, bueno, me aseguro la fecha de siembra, riego ahí, y en la floración, riego ahí. Y entonces en vez de regar 150 milímetros de todo el ciclo, riegan 40, 10 para que nazca y 30 en floración. Perfecto. Fueron estrategias porque obviamente no se acá, por lo menos en Córdoba, una inversión con perforación, cañería, pivot, estamos hablando de $3.000, $3.500 por hectárea. Y decirle no puedo regar más de golpe es complicado. Claro. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna otra pregunta? ¿A qué profundidades más o menos son los pozos? ¿Dónde están las napas? Claro, esto que te decía de Río Tercero, que están bendecidos, tienen a 6 metros el agua. Normalmente, para caudales de más de 150.000 litros hora, están abajo de entre 120 y 150 metros. Y hay caudales de hasta 400.000 litros, ¿no? Hablabas de aguas regulares. ¿Qué cantidad de sólidos totales o de conductividad sería eso? Más o menos. Volver a... ¿Sería el cuadrito ese que pusiste de salinización? Sí. Eso es aguas regulares. Sí. Que en la tabla de Estados Unidos de Riverside serían aguas pésimas esas. Sin embargo, la que tenemos nosotros en Manfredi es esa. Sí, dale, va. Y como vieron los rendimientos, la tendencia es que siga creciendo. El suelo, por supuesto, cambió, ¿no? Si uno está agregando sales y sodio, va cambiando, pero llega a un nuevo equilibrio. Y con ese equilibrio, si ese equilibrio está en condiciones malas, no va a producir más nada. Pero bueno, en ese nuevo equilibrio sigue generando buenos rendimientos, incremento de los rendimientos. Un poquito más, sí, no le falta tanto. Un poquito más. Bueno, ahí ves que los rendimientos van incrementando. Dale un poquito más.
Más. 2 o 3 más. Eso. Ahí está. Entonces con RAS entre 5 y 10 hasta 12, pero bueno, preferíamos dividir en el caso del RAS que la tabla de abajo, el riesgo de sodio, ampliarlo un poquito más. Antes nos manejábamos menos de 5, casi que una hermosura el agua. Entre 5 y 12 habíamos tomado, pero después no queríamos ser tan optimistas. Riesgo medio, de día 15 ya alto y ya más de 15 severo. Y por las sales también se vincula, ¿no? Es no solo la conductividad, sino el vínculo con las sales. La parte de arriba es parecida a lo que la propuesta de FAO, entonces según los valores, pero bueno, conductividad, nosotros tenemos en Manfredi en sales 750 miligramos por litro, estamos ahí en rango medio. Sí, es similar a los que tenemos nosotros en el partido. Digo, es variable, ¿no? Pero la mayoría está concentrado en rango medio. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Bueno, si no hay más preguntas, son las 11 de la mañana, hemos terminado en tiempo. Así que les agradecemos nuevamente a Aquiles, un aplauso. Muchas gracias, Aquiles.